El empate del Real Madrid en el Bernabéu contra el Girona tuvo una acción polémica con Mbappé que ha hecho temblar los cimientos del VAR en España. Alberola Rojas, el árbitro del partido, no señaló penalti en esa acción y mucha gente no entiende el porqué o por qué el VAR no llamó al árbitro. Además, explicaremos de forma clara esta acción de Fede Valverde por la que mucha gente pedía tarjeta roja, comparándola con aquella de Gerard Martín contra el Atlético. Bienvenidos al segundo capítulo del reglamento. Nos basaremos en las reglas del juego de la IFAB para explicar estas acciones sin bufandas. ¿Estás preparado? Comenzaremos analizando la jugada más polémica de todas, el posible penalti a Kylian Mbappé en el partido contra el Girona. Para ello utilizaremos estas imágenes desde este lado y también estas imágenes que os va a esclarecer bastante todo. Por supuesto tendremos en cuenta el reglamento, concretamente la regla número 12.1, donde hablamos del tiro libre directo o los penaltis. Si alguno de estos puntos se cumple, podremos hablar que a juicio del árbitro, y decidme si al vuestro, es penalti o no. Comenzaremos con esta toma. Observad muy bien cómo ambos jugadores se encuentran mirando al balón, con intención de disputarlo o jugarlo. Además, muy importante este detalle, el jugador del Girona tiene su cuerpo, su torso orientado mirando hacia la línea de fondo o su portería, y su brazo está extendido en todo momento. Aquí podéis ver cómo el torso del jugador del Girona se gira un poco en el momento en el que Mbappé pasa el balón del pie derecho al pie izquierdo para intentar rebasarle y continuar. Aquí gira un poco más el cuerpo el jugador del Girona. Aquí gira mucho más tanto hombro y brazo como torso. Y aquí podéis ver claramente la diferencia. Ahora el jugador del Girona casi que está mirando hacia su portero y el brazo golpea a Kylian Mbappé. Y es posteriormente cuando cae al suelo. Es aquí cuando vemos este contacto que podríamos hablar de una falta contra un adversario de una manera imprudente por golpear o intentarlo. Pero siempre es a juicio del árbitro que sea de manera imprudente o sea un contacto insuficiente. Es por esto que quiero mostraros esta imagen. Vuelvo a repetiros, muy importante la dirección del cuerpo del jugador del Girona. Observar aquí como cuando Mbappé quiere cambiar de pie el balón, el jugador del Girona va rotando, continúa rotando y ojo aquí, observar el hombro y el movimiento que realiza el jugador del Girona a la vez que su brazo. El jugador del Girona levanta el hombro y el brazo. Mirad también cómo salta con las piernas, impactando en Kylian Mbappé. Si bien, a juicio del árbitro, esta acción no fue merecedora de libre directo o penalti, el jugador sí que hizo el gesto de intentar cortar el avance de Mbappé con ese brazo de una manera imprudente, golpeándole en la cara. Vuelvo a repetir el movimiento. Observad el hombro, brazo, cara. Hombro, brazo, cara y saltito para cortar el avance del jugador. Quiero recordaros que un contacto dentro del área o fuera de ella no implica que sea infracción, ni siquiera aunque haya sangre de por medio, ya que puede ser un contacto fortuito. Pero como habéis visto aquí y os he explicado, el jugador comete una falta implicando un contacto físico de manera imprudente. Además, ¿y qué es imprudente? Pues es aquella acción, como veis en esa parte de la norma que os estoy poniendo en pantalla, en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón al adversario. Aquí no es necesaria una sanción disciplinaria de tarjeta amarilla o roja. El veredicto que podríamos darle, basándonos en el reglamento, es que Alberola Rojas se equivocó y debió señalar el penalti. Si bien muchos hablan de que Alberola Rojas, al ver la manera de tirarse de Kylian Mbappé, pensó que le intentó engañar, aquí claramente el árbitro se equivoca. ¿Y qué dice el protocolo VAR sobre esta acción? Porque tampoco entienden por qué el VAR no llamó al árbitro para rectificar. El VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un error claro, obvio y manifiesto o un incidente grave inadvertido. Por ejemplo, un penalti o no penalti. Y esto es muy importante. El VAR solo puede intervenir después de que el árbitro haya tomado una decisión. Alberola Rojas decidió que no era penalti. Y esa decisión inicial de que no es penalti no se modificará, salvo si se ha producido un error claro,
obvio y manifiesto. En el caso de un penalti, cuando se localice una infracción dentro o fuera del área de penalti. La conclusión es que el VAR determinó que no era un error claro, obvio y manifiesto, con lo que no modificó la decisión inicial de Alberola Rojas de no señalar al penalti. Y ahora vamos a esta acción donde Valverde disputa una pelota lanzándose al suelo y pareciendo impactar con el jugador del Girona. Si bien, como podemos ver en esta imagen, Valverde se lanza, golpea balón y tras golpear balón con la suela de la bota, impacta con la pierna del jugador del Girona con la zona interior del empeine, acabando la jugada sin mayor impacto. Si utilizamos el reglamento, podemos ver que de manera imprudente, temeraria o con uso excesiva de la fuerza, Valverde golpea a un jugador, muy importante, en disputa de balón. Y es aquí cuando el árbitro debe valorar si es una acción imprudente, mostrando falta de atención, de consideración o que actúa sin precaución al disputar la pelota, o es una acción temeraria, en la que un jugador realiza una acción que entraña o podría entrañar daño físico, no necesariamente grave, sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario, por lo que deberá ser amonestado. Estas situaciones son situaciones muy interpretables por parte del árbitro y tienen que aplicar el reglamento con mucha rigurosidad. Podría considerarse que al lanzarse de esta manera Fede Valverde, ya con el pie estirado y en plancha, a pesar de querer disputar el balón, es una acción temeraria, por lo que Valverde debería ser amonestado. Sin embargo, hay un matiz muy importante en esta jugada, porque si Valverde llega a impactar con los tacos, con la suela de la bota, sobre la espinilla o pierna directamente y de lleno del jugador del Girona, esta acción se suele considerar por el árbitro aplicando el reglamento como acción con uso de fuerza excesiva, que pone en peligro la integridad física del adversario y sería expulsado. Es una acción muy distinta realmente a la de Gerard Martín, donde ambos van a disputar la pelota, pero Gerard Martín llega claramente antes, golpeando el balón para despejarlo y tras el despeje, la inercia del movimiento hace que Gerard Martín golpee al jugador del Atlético de Madrid en esa zona de la pierna. La aplicación del reglamento en este caso por parte del arbitraje y con el matiz y detalle muy importante de ser una disputa de balón. Llegar antes Gerard Martín, el jugador del Barça, a ese balón y despejarlo hace que la aplicación arbitral debería estar entre la falta imprudente o la falta temeraria. Pues Gerard Martín no se excede en la fuerza ni en la impetuosidad empleada o poner en peligro la integridad física del jugador porque realmente quiere jugar balón, lo juega y lo despeja sin lanzarse al suelo de ninguna forma extravagante. Por lo que el árbitro debería amonestar a Gerard Martín y en esta acción el árbitro debería amonestar a Fede Valverde, aunque en muchos casos se considera imprudente y no hay sanción disciplinaria. En la acción de Gerard Martín, el árbitro sacó roja directa y el VAR intervino, al considerarlo un error claro, obvio y manifiesto por un juego brusco y grave o disputa temeraria y precisamente se consideró que era una disputa temeraria la jugada de Gerard Martín, con lo que anularon la tarjeta roja. Como siempre, la interpretación del árbitro es muy importante y la aplicación del reglamento realmente es lo que marca si una polémica lo es más o lo es menos. Gracias por ver el segundo capítulo de las reglas del juego del reglamento. Nos vemos en el siguiente.